Entonces, la clase pasada terminamos de ver lo que era la notación de Dirac, ¿no? Explicamos la matemática necesaria para poder dar la notación de Dirac y comenzamos a escribirla y ejemplos particulares de cuando teníamos un espacio vectorial con producto interno y lo que significaba que fuera un ket y un bra, ¿no? Y cómo podríamos tener que el producto interno de dos vectores es lo mismo que tener el bracket y eso a su vez es lo mismo que tener la el covector asociado al vector de la primera entrada, aplicándolo al vector de la segunda entrada, ¿no? De un bracket, ¿no? ¿Sí? Sí, Y bueno, ya teníamos la definición, las definiciones de espacio de Hilbert y espacios métricos completos y todas estas cosas, ¿no? Operadores compactos. Ya vimos que las matrices son casos particulares de los tensores, que van a depender cómo los dibujamos, van a depender de la base de la que estamos hablando. Ahora sí vamos a retomar la física de este curso, ¿no? Ya desarrollamos casi lo más pesado de matemáticas, a lo mejor más adelante volvemos a retomar algo de matemáticas, pero ya vamos a hablar ahora sí de física. Entonces, bueno, como ustedes ya sabrán, si ya llevaron su curso de introducción a la física cuántica, a finales del siglo XIX se contaban con dos principales teorías físicas, ¿no? Que eran la mecánica clásica, que desarrollaba a partir de las leyes de la mecánica, bueno, la mecánica newtoniana, y después se extendió para aquellos que llevaron mecánica analítica, con la mecánica analítica con el cambio de paradigma, ¿no? La mecánica lagrangiana y hamiltoniana. Y la segunda teoría que creían que ya era, con eso tenían toda la física, era la teoría electromagnética. Y la teoría electromagnética está compilada y resumida en las ecuaciones de Maxwell. Y como dato curioso, las ecuaciones de Maxwell son 16 ecuaciones más o menos, y en forma vectorial son 4, que son las que se les enseñan en sus cursos, ¿no? Pero, este, si la escribieran en forma tensorial, son 2 ecuaciones. Entonces, para aquellos que ya llevaron regla, es también como las ecuaciones de campo de Einstein, ¿no? O sea, nada más escribes aparentemente una ecuación, pero realmente esa representa este, 16 ecuaciones, ¿no? Lo curioso que hay con las ecuaciones de Maxwell es de que si existiera un monopolo magnético, podrías escribir estas 4 ecuaciones de Maxwell en la forma vectorial en una sola forma, ¿no? Con una forma tensorial. Es como dato curioso, ¿no? Pero bueno, a finales del siglo XIX pensaban que ya tenían toda la física, ¿no? La mecánica clásica y la teoría electromagnética. Pero bueno, en estas teorías se asume que las posiciones y los momentos de los objetos analizados están bien definidos, o sea que tienen un valor objetivo en todo instante, a pesar de que un observador no conozca explícitamente tales valores. ¿Esto qué quiere decir? Que si un observador, ok, aquí voy a hacer un paréntesis, ¿no? Está en las notas largas, ¿no? Un observador, cuando hablamos de un observador, no nos referimos directamente a alguien que está observando. Un observador es la palabra corta que usamos los físicos, al menos es lo que se debería de entender, porque hay algunos que sí piensan observador directamente como alguien que está observando. Es un observador es algo que se encarga de detectar otras cosas, ¿no? No necesita haber, digamos, conciencia para estar detectando una cosa, ¿no? Yo puedo poner una cámara que sé que en media hora va a tomar una foto y en media hora yo sé que esa cámara va a observar lo que está enfrente de ella. Entonces, en este caso, mi cámara es un observador, aunque yo no esté tomando la foto. ¿Sí? sí, Algo que sea capaz de detectar cosas o de realizar mediciones. Y las mediciones ya sabemos que
en las teorías físicas de la primera clase, les dijimos que si son medibles, les decimos observables. Entonces, algo capaz de detectar o medir observables es un observador. ¿Vale? Ok. Entonces, bueno, en las teorías de mecánica clásica y teoría electromagnética asumimos posiciones y momentos que tienen un valor objetivo en todo instante, a pesar de que no hay un observador que conozca explícitamente estas variables. También ya habíamos hablado de esto. Cuando tenemos un sistema termodinámico, tenemos del orden de 10 a la 23 partículas, pero analizándolo desde física clásica, estas partículas todas van a tener una posición y un momento en todo instante del tiempo, ¿no? A pesar de que nosotros podamos ver el macroscópico, pero no sepamos sus posiciones y momentos de cada una de esas partículas. Bueno, justo es lo que dice abajo, ¿no? Incluso cuando es impracticable la obtención de estas posiciones y momentos, ¿no? Y es justo lo que se hace en termo, ¿no? Y luego en física estadística. Aplicas estadística, pero sigues pensando que hay posiciones y momentos. Pero la primera falla de las teorías físicas surgió con el análisis de la radiación de cuerpo negro, ¿no? Y esto es porque los resultados teóricos no coinciden con los resultados experimentales. Y por más que les duela a muchos de la facultad, pues la ciencia, que es el análisis del mundo como lo conocemos, ya sé que es una postura filosófica, pero si el mundo que lo conocemos lo aceptamos como el mundo físico, la física es lo que te resulta de lo experimental, ¿no? No de lo teórico. Podrás tener una teoría muy bonita como la mecánica clásica, pero tener experimentos con los cuales no puedes llegar a partir de la teoría, ¿no? Tienes un experimento y al menos esto es lo que vas a considerar como la realidad. Entonces, ¿qué puedes hacer? Bueno, puedes buscar pequeñas modificaciones o grandes modificaciones, un nuevo planteamiento de una teoría, así que teórica, para poder describir el experimento. Entonces, bueno, entonces tenía las fallas de las teorías clásicas porque no coincidían sus experimentos, ¿no? No coincidían con los resultados experimentales. O bueno, antes del siguiente párrafo. ¿Alguno de ustedes puede recordar qué es un cuerpo negro? Era un cuerpo que absorbía toda la radiación. ¿Ok? ¿Y qué pasaba con la demás radiación? Creo que se liberaba en forma de calor o algo así, ¿no? Sí, eso es lo más importante de un cuerpo negro, ¿no? O sea, podemos pensar que un cuerpo negro es algo que tras llegar un tipo de radiación incidente, eso es bastante importante. Si fuera un cuerpo cualquiera, podría pasar cualquier cosa, ¿no? Bueno, podría pasar una combinación de estas tres cosas. Se refleja, se transmite a través del cuerpo o se absorbe, ¿no? ¿Sí? Entonces, en cuerpos ideales, respecto a radiación incidente, podemos tener un espejo perfecto en el que se refleja toda la radiación incidente, un cuerpo transparente perfecto que deja transmitir toda la radiación incidente y un cuerpo negro perfecto, ¿no? El que absorbe toda la radiación incidente. Entonces, la primera parte, ¿no? Y ya lo acabas de contestar, Emiliano, pero ahora voy a reformularlo de otra forma. Un cuerpo negro puede ser azul, Según yo no, ¿por qué no? porque sí refleja luz. Bueno, no sé cómo, no, porque hoy no sé cómo decirlo. No, no sé, no, no sé. A ver, bueno, voy a ponerlo un poco más explícita la pregunta, ¿no? Un cuerpo negro perfecto puede ser azul. ¿Alguno de los demás tiene idea?
Es una pregunta media capciosa, ¿no? Y a mí me gusta hacerla porque va contra de la intuición. Sí, un cuerpo perfecto, un cuerpo negro perfecto, sí puede ser azul. Y lo respondió Emiliano hace rato. Absorbe toda la radiación, y yo ya lo acabo de resaltar mucho, incidente, ¿no? Pero también Emiliano dijo que esta energía que obtiene a través de la radiación la libera a través del calor. Entonces, si el calor tiene una temperatura suficiente para irradiar una longitud de onda asociada al azul, sí puede ser un cuerpo negro azul, por más contraintuitivo que parezca. Y de hecho, esa es justo la motivación del experimento de un cuerpo negro, ¿no? Si ustedes tienen un cuchillo, que pueden pensarlo como un cuerpo negro imperfecto, y es más, como los laboratorios de Contempo, lo llenan de tizne para que sí sea negro, al menos en el visible. Si ustedes lo calientan lo suficiente, este cuchillo se va a poner al rojo vivo, ¿no? Por la temperatura que tiene. ¿Sí? Y si lo calientan aún más, hasta se pone lo que le dicen el blanco vivo, ¿no? ¿Sí? Entonces, deben de recordar que la definición de cuerpo negro es a partir de la radiación incidente. ¿Qué pasa después de que absorbió la radiación? Bueno, eso es justo lo que no podía describir las teorías clásicas, ¿no? Entonces, bueno, nos digo, un cuerpo negro es un objeto ideal, ya hablamos de eso, en el que toda radiación incidente es absorbida por el cuerpo, ¿no? O sea, no refleja ni permite que la radiación lo atraviese. Entonces se puede modelar a partir de una cavidad de Wien, o sea, un pequeño orificio que es tan pequeño que permite que la radiación incidente llegue al interior del cuerpo. Y respecto a la radiación incidente, este orificio, la cavidad de Wien, el agujerito por donde pasó, ese es el cuerpo negro, ¿no? Toda la luz llega y ya no vuelve a salir de ese cuerpo. Después, cuando ya se absorbió, ahora pensemos que el cuerpo negro es la caja donde tiene paredes completamente reflejantes perfectas, ¿no? La radiación no escapa de esa caja. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí con la cavidad de Wien? Vale. Pues esto se supone que se ve en los cursos de introducción a la física cuántica, ¿no? Pues eso es un pequeño resumen, ¿no? Ahora, si pensamos que las paredes están compuestas por átomos que pueden absorber o emitir radiación, esto no es nada nuevo desde que se conocen los átomos, ni siquiera tenemos que pensar en los átomos actuales, ¿no? Desde átomos del modelo de Thomson se podría hacer, ¿no? Con esferas duras. Pueden absorber o emitir radiación. El número de átomos es finito y por tanto los grados de libertad de las paredes de la cavidad de Wien es un número finito. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? ¿Qué eran los grados de libertad? Pues si tenemos posición y momento en tres dimensiones, tenemos un grado de libertad por cada coordenada de posición y tenemos un grado de libertad por cada coordenada de momento. Entonces, en tres dimensiones, para una partícula puntual, tenemos 6 grados de libertad, ¿no? ¿Sí? Y algo interesante que se debería de ver en todos los cursos de mecánica analítica es qué pasa con los grados de libertad de rotación. Porque si ya tienes un cuerpo que no es una partícula puntual, puedes asignarles una rotación, ¿no? Pero las rotaciones también tienen 3 grados de libertad. La rotación a través del eje, la precesión, que es qué tanto se balancea el eje, y la nutación, que es el menos común, que es qué tanto oscila alrededor del... A ver, si lo ven desde arriba, tendrían un circulito y
al precesar, el eje estaría pasando por ese circulito. La notación es que tanto oscila por ese circulito. Y lo pueden ver cuando lanzan un trompo. Pero bueno, eso es ya otra cosa. Entonces, ¿estamos bien con los grados de libertad? Sí. Ok. Y estamos de acuerdo ¿cómo se llama? Que la radiación podemos estudiarla por análisis de Fourier de modos normales. Esto a lo mejor no están de acuerdo, pero a lo mejor es porque todavía no lo han visto, ¿no? Pero alguno de ustedes ya vio y sabe que si tenemos radiación, ya sea radiación acústica, electromagnética, de, de ondas mecánicas que no sean necesariamente de sonido, podemos analizarlo con Fourier. ¿Sí? Se refiere a la parte de lo de la solución, luego, como por ejemplo, cuando resuelves la ecuación de calor, que a veces usan Fourier. Eso no sé lo que Sí. estás hablando. Sí, Si tengo un sistema que tiene periodicidad, puedo aplicar Fourier, ¿no? sí, Y ya después tengo, dependiendo de qué sistema tengo unas ecuaciones diferenciales, etcétera, ¿no? Entonces ya también está de acuerdo que puedo analizar la radiación por análisis de Fourier. sí, Ok. Entonces en cada uno de los modos la radiación oscila y puede describirse como un oscilador armónico. O sea, porque somos físicos, ¿no? Nos gustan los osciladores armónicos. Ya más adelante vamos a ver por qué son tan útiles, ¿no? Yo creo que es algo que a mí me gusta enseñárselos porque yo siempre sabía el meme o el chiste de los físicos y el oscilador armónico, y te das cuenta que sí, ¿no? Para todo utilizan el oscilador armónico, pero yo nunca vi realmente porque todo era un oscilador armónico, ¿no? Y cuando me puse a hacer las notas de este curso, bueno, está más adelante, pero tengo una explicación más, un poco más formal, ¿no? De lo que te hacen tener con intuición. Pero bueno, entonces ya tenemos que podemos describirlo como un oscilador armónico. Y eso significaría que la radiación es dinámicamente equivalente a una colección infinita de osciladores armónicos. La radiación, ¿sí? Porque la radiación puede tener cualquier frecuencia, ¿no? Y si a cada frecuencia le asigno un oscilador armónico, entonces tengo una colección infinita de osciladores armónicos. ¿De acuerdo? ¿puedes repetir ese último, profesor? Por favor. Que si a cada modo de la radiación puedo asignarle un oscilador armónico, entonces para cada modo, o sea, cada frecuencia, puedo asignarle un oscilador armónico, pero tengo una infinidad de modos o de frecuencias. Entonces, tengo una colección infinita de osciladores armónicos. ¿Sí? Sí, Ah. Pero bueno, con este tratamiento no se puede cumplir el principio de equipartición de la energía. Eso no sé si ustedes ya lo vieron en fenómenos colectivos, en termo, o si ya lo están viendo en física estadística. Y eso es que el vacío de la cavidad tiene una capacidad, esto significaría que el vacío tiene una capacidad calórica infinita. Y eso significaría que absorbería la energía térmica de las paredes. Y resultaría, o sea, hay mucho matemática detrás
de esto, ¿no? Espero que lo vean en su curso de física estadística. Resultaría en un espectro de radiación emitida que aumentaría la frecuencia, que aumentaría con la frecuencia. Y eso es lo que se conoce como la catástrofe ultravioleta. O sea, esto es un poco más de lo que se les platica en IFC, ¿no? Eso significa que absorbe toda la radiación y conforme más radiación le aplico, emite más radiación, ¿no? Pero vemos que la curva tiende a bajar, ¿no? ¿Sí? ¿Sí recuerdan eso? Y si, y si el espectro de radiación emitida aumentara así como tal cual como la frecuencia, tendríamos creación de energía, ¿no? Entonces estaríamos violando uno de los principios de la termo. O sea, tendríamos una contradicción sin ni siquiera ver el experimento, pero ya viéndolo con el experimento nos damos cuenta que es aún más feo, ¿no? ¿Vale? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, la primera teoría cuántica, ¿no? La hipótesis de Planck. Entonces, en la hipótesis de Planck se sugiere que los cuerpos emiten radiación y que la mayoría de su radiación se emite de ultravioleta, ¿no? Bueno, eso es de la catástrofe ultravioleta, ¿no? Los resultados de la catástrofe ultravioleta dice que los cuerpos emiten radiación y la mayoría lo emiten ultravioleta. Y esto contradice los resultados experimentales, ¿no? Donde hay diferentes máximos de longitud de onda como función de la temperatura. Y Max Planck, en 1900, encontró una expresión matemática que se ajustaba a los resultados experimentales. Cuchareando, o sea, si lo ven elegante, cuando lo ven escrito y de manera elegante, van a ver que dicen heurísticamente, ¿no? Al final de cuentas, eso es cuchareando. Entonces, cuchareo la teoría para poder obtener los resultados experimentales. Se fijan, Planck fue más inteligente que la mayoría de nosotros en los laboratorios, ¿no? Porque nosotros lo que cuchareamos es el experimento, ¿no? Bueno, hablo por mí, ¿no? Pero seguro muchos de ustedes se sienten identificados. Y hablo por mí como estudiante, ¿no? Porque si cucharear el experimento es algo que no se debería hacer. Pues entonces, Planck, ¿qué hizo? Bueno, encontró un tratamiento heurístico respecto a la teoría que se tenía y encontró que se ajustaban los resultados, ¿no? ¿Cómo lo logró? Asumiendo que el intercambio de energía entre un átomo y uno de los modos de la radiación que tiene una longitud de onda nu no respeta una distribución continua. ¿Y qué es esto? Bueno, esto significa que los intercambios de energía deben de ocurrir con energías específicas que llamo cuanta, y donde quantum es una sola energía, está determinada por un número entero, una constante y la frecuencia, ¿no? Y bueno, ahora a esta H le llamamos constante de Planck. Planck sí le puso la letra H, pero él no fue tan egocéntrico para ponerle Planck, ¿no? Después se le puso el nombre de Planck. Estos resultados los hizo públicos si no me falla la memoria, un 19 de octubre de 1900 en un congreso en Alemania. Y para el público mundial se hizo público en 1901. Y esto de público mundial es siempre ad hoc, ¿no? O sea, para Europa y Estados Unidos. Pero la primera vez que vio la luz alguien que se supone que no era él fue en el Congreso en Alemania, en octubre de 1900. Ah, mira, 19 de octubre. Ok. Y con esos resultados se dio a luz la física cuántica. No, también, como este es un resumen, vamos a hablar del Annus Mirabilis, ¿no? En 1905, Albert Einstein publicó 4 artículos de premio Nobel, ¿no? Annus Mirabilis es año maravilloso en latín, ¿no? En el primero describía el movimiento browniano y este aportó un gran avance a la teoría cinética. Confirmó la segunda ley de la termodinámica desde el aspecto estadístico, ¿no? En el segundo, postula la invariancia de las leyes físicas en cualquier marco de referencia inercial
y que se preservaba la causalidad. Estos son sus dos postulados y si saben aplicarse bien se pueden llegar a las transformaciones de Lorentz, pero con la interpretación física, ¿no? Y yo siempre decía, pero si las transformaciones de Lorentz fueron un año antes de la publicación de relatividad especial, no es porque, aunque parezca muy sencillo, estos dos postulados que son físicos, que hay una invarianza de leyes físicas en marcos de referencia inercial y que se preserva la causalidad, son realmente los postulados fuertes de la relatividad especial, ¿no? Pero bueno, con las transformaciones de Lorentz, que se pueden llegar a partir de estos postulados, se puede encontrar la contracción espacial y la dilatación temporal. Ese fue el segundo artículo del Annus Mirabilis de Einstein. El tercero describe la equivalencia masa-energía, una continuación de la relatividad especial. Y esta es la famosa expresión E igual a mc al cuadrado, ¿no? Pero completa. Incluimos el momento. Entonces, E cuadrado es igual a m cuadrado c cuarta más p cuadrado c cuarta, ¿no? Yo, cuando doy IFC, les doy una memotecnia chafa a mis alumnos para que se acuerden cómo va el P y el C, y escriban un pitagorazo, donde la hipotenusa la ponen como la energía, y uno de los catetos le ponen como el MC famoso, que ese todo el mundo se acuerda, y nada más tienen que hacer el análisis de unidades para que se acuerden que el otro tiene que ser PC, ¿no? Y entonces tienen que hipotenusa es E, uno de los catetos es MC cuadrado y el otro es PC. Y así ya tienen que E cuadrado es M cuadrado C cuarta más P cuadrado C cuadrado. ¿Sí? Y bueno, E es la energía, M la masa en reposo, P la magnitud del momento respecto al marco de referencia del observador que asigna estas cantidades y C la velocidad de la luz en el vacío. ¿Sí? Va. Y el último de estos artículos es la descripción del efecto fotoeléctrico, que es el que vamos a ver ahorita. Entonces, bueno, el efecto fotoeléctrico consiste en lo que sucede tras la irradiación de luz sobre una placa metálica. Entonces tenemos una placa de algún metal y llega una radiación. Entonces, cuando incide la radiación, se emiten electrones, justo después de que ocurre la incidencia. Había muchas teorías antes de esto, y en una de esas se tenía que esperar un tiempo de carga para que llegara la luz suficiente y después salieran los electrones. Pero no, el experimento mostraba que en cuanto llegaba la luz saltaban los electrones. Y bueno, la cantidad de estos electrones que salían aumentaba conforme la intensidad de la fuente de luz, pero no aumentaban su energía. ¿Esto qué significaba? Que si yo tenía una lámpara, digamos, roja, y lo aplicaba a una superficie metálica, salía, no sé, una unidad de electrones. Y se tenía una lámpara roja idéntica y las dos las apuntaba, entonces tenía el doble de intensidad y salían el doble de unidades de electrones. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Y la otra es que a mayor frecuencia de luz incidente, mayor es la energía de los electrones. Entonces, si ahora en lugar de tener una lámpara roja, tenía una lámpara azul, los electrones que salían con mayor energía. Entonces, si también le ponía otra lámpara azul, iban a salir el doble de electrones que salieron con una sola lámpara y iban a tener más energía que los de la lámpara roja, ¿no? Y se notó que existía una frecuencia, que le decían frecuencia umbral, por la cual no se emitían electrones. Entonces pensemos que ahora yo tengo una lámpara infrarroja y se la apunto al metal y ya no sale nada, ¿no? Entonces significa que esa frecuencia, debe haber una frecuencia por la cual ya se comiencen a emitir los electrones. Entonces, bueno, ¿qué hizo Einstein para resolver este problema? Extrapoló la hipótesis de Planck y también heurísticamente propuso que no solo el intercambio de energía entre ondas electromagnéticas puede ser en múltiplos de h en u, sino que las ondas podían portar o ser la cuanta. ¿Sí?
Sí, Ok. Es como el pequeño salto que hay entre hipótesis de Planck y efecto fotoeléctrico. ¿Y qué sucede con esto? La luz, entonces, puede ceder toda su cuanta, al portar o ser la cuanta, puede cederla toda a los electrones. Y entonces, como puede ceder toda su energía a los electrones, entonces la energía de un fotón tiene que ser h, la frecuencia del fotón, ¿no? Pero bueno, nosotros ya lo conocemos así, como fotón, ¿no? Einstein nunca propuso explícitamente que la luz está compuesta de partículas, o sea, de los cuantos de la luz, pero lo sugirió fuertemente, ¿no? Después a esos les llamaron fotones, y la energía del fotón es h nu. Esto es al hacer la suposición de que las ondas electromagnéticas pueden portar la cuanta, o sea, está formada de quantums, ¿no? Y cada quantum es de luz, es un fotón, ¿no? Y bueno, aquí les doy un dato curioso, ¿no? Fueron bautizados por el físico-químico Hilbert N. Lewis en 1926, o sea, 21 años después de que se publicó este artículo. Y entonces ya tenemos la hipótesis de Planck y tenemos la existencia de los fotones. ¿Sí? ¿Puedo continuar? sí, Ahora, ¿qué pasa? Tengo el átomo de Bohr. En 1913, como dato curioso, teníamos los modelos atómicos, teníamos el modelo de Dalton, teníamos el modelo de Thomson, que es el de las fasas, luego teníamos el modelo de Rutherford, injustamente llamado modelo de Rutherford, porque se logró gracias a los experimentos y propuestas de sus estudiantes, que fueron Geiger y Marsden, pero como él era su asesor, obviamente yo fui quien les di las ideas y por eso es mi artículo, ¿no? Pero bueno, Rutherford también fue alumno de Bohr y también le quiso aplicar la misma, pero ya tenía un modelo atómico a su nombre, entonces solamente se le conoce como el modelo de Bohr. Pero bueno, en 1913, Bohr propuso su modelo atómico para el átomo de hidrógeno. En este modelo, Bohr hacía uso de la heurística, o sea, también cuchareó la teoría, para decir que el momento angular de los electrones que estaban orbitando al núcleo también estaba cuantizado. Entonces, sus resultados lograron describir la fenomenología de los espectros de emisión del átomo de hidrógeno desde un punto de vista semiclásico. Semiclásico significa que uso algunas ecuaciones de la cuántica y otras de la clásica. Recuperaba la ecuación de ajuste de las longitudes de onda de las líneas espectrales, que estas sí fueron directamente cuchareadas, o sea, fueron ajustes del experimento sin ninguna explicación física, por Balmer y Rydberg, ¿no? Las famosas líneas de Balmer. ¿Sí? ¿Sí las conocen? Vale. Y bueno, este es el modelo atómico, ¿no? Propuso la cuantización del momento angular para los electrones orbitando. Después, en 1924, Louis de Broglie sugirió que las partículas tenían un comportamiento de onda, y esto inducía una dualidad de onda-partícula. Y coincidió, esto es lo importante, con los resultados experimentales en 1909 realizados por Taylor. Si se consideran las ecuaciones 2 y 3 para los fotones, o sea, estas de acá atrás, esa es la 3 y la 2 es esta, ¿no? La equivalencia más energía. Si consideramos esas ecuaciones para los fotones y pensamos que la masa de los fotones es cero, podemos encontrar que su momento asociado es h nu entre c, o lo que es lo mismo, h entre lambda, ¿no? La longitud de onda. Y bueno, de manera análoga podemos encontrar con esta misma expresión la longitud de onda asociada a una partícula con masa a partir de su momento. ¿Sí?
Entonces ya tenemos hipótesis de Planck, tenemos, bueno, ya lo utilizamos, entonces hay que mencionarlo otra vez, ¿no? Equivalencia masa-energía, tenemos efecto fotoeléctrico, tenemos átomo de Bohr y ahora tenemos dualidad onda-partícula. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Vale. Y bueno, con estas 4 cosas que ya vimos, con su respectiva evidencia experimental, considerando el efecto Compton, que es el que muestra que en las colisiones se conserva la energía y momento cuando se realizan entre fotones y electrones, de manera que se hacen elásticas, ¿no? Entonces ya tenemos una antesala para una teoría cuántica como las que les dije que debe tener su marco matemático, su descripción de observables, su dinámica, etcétera, ¿no? Pero hay que recordar algo, ¿no? Las ecuaciones de Maxwell hasta aquí no estaban en duda. Entonces, podemos pensar en un fotón como un paquete de onda de radiación electromagnética. Decimos que si toda la radiación electromagnética era y portaba la cuanta, entonces los quantums, que son el... Si la cuanta es el plural, los quantums son el singular. Los quantums van a ser pequeños paquetes de onda. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Va. Ahora, con el análisis de Fourier, significa que si tenemos un pulso del tamaño delta X pensando en una sola dimensión, necesitamos un ancho de banda mínimo con incertidumbre 1 entre lambda, que es del mismo orden que la incertidumbre de 1 entre X. ¿Hasta aquí también estamos de acuerdo? ¿Sí? Va. Y si se lo aplicamos a fotones, ya tenemos las ecuaciones anteriores, estos no estarían localizados en un punto del espacio-fase, sino en un volumen, ahora sí en 3 dimensiones. Esta Q es de coordenadas generalizadas y esta P es de momentos. Entonces tengo un Q de 3 dimensiones y tengo un P de 3 dimensiones. Esto tiene que ser H al cubo, ¿no? Es el volumen en el que está localizado. ¿Sí? La incertidumbre de las posiciones y la incertidumbre de momentos. Pero si no consideramos al fotón como una partícula, no tenemos ningún problema. Pues lo estaríamos pensando solamente como un paquete y no tal cual como una partícula puntual a la que estamos acostumbrados. Pero ya estábamos teniendo un guiño al principio de incertidumbre, ¿no? Pero bueno, en 1927 Heisenberg notó que si tratásemos de medir literalmente con fotones la posición Q y momento P de una partícula, la posición y momentos medidos no podrían ser determinados con mejor precisión que con los fotones que los estamos midiendo, ¿no? O sea, si yo para poder medir una cosa necesito lanzar pelotas, pero yo sé más o menos con qué fuerza puedo lanzar la pelota y dependiendo cómo me regresa esa pelota puedo saber qué tan lejos estaba algo. Es lo mismo con los fotones, ¿no? Yo no puedo identificar con exactitud cuál es la posición y el momento del fotón que estoy lanzando. Entonces, si ese fotón interactúa con este algo, con un algo, y me regresa el fotón, y sí puedo notar los cambios, no puedo saber exactamente qué está con la otra persona porque no, o con la otra cosa que me di, porque no tenía la certeza absoluta de cómo era con lo que empecé midiendo. ¿Sí? Entonces aquí nos vamos adentrando un poco con los observadores, ¿no? Y las observables desde el punto de vista cuántico, ¿no?
Esto solo, les digo, ¿no? Esto es solo como una introducción. Y entonces cualquier partícula que se observa a partir de medios ópticos tiene que cumplir la expresión que ya cumplían los fotones, ¿no? Y esto sí ya nos empieza a causar ruido, porque siempre pensábamos que las cosas tenían una posición y un momento, ¿no? Ahora no podemos, si es que lo tienen, no podemos acceder a ellos, ¿no? Al menos hasta este desarrollo histórico en parte, ¿no? Y bueno, después tuvimos el descubrimiento experimental de Davison y Germer, también en 1927, que presentaban que los electrones, que ya se pensaban como una sola partícula, tenían propiedades ondulatorias. Entonces, estas dos cosas, o sea que suponiendo, me regreso, ¿no? Suponiendo que una partícula, digamos un electrón, sí puede tener una posición y momento, si obtengo información de esto a partir de medios ópticos o en el que esté involucrada la luz, no voy a poder saber exactamente los dos al mismo tiempo, ¿no? Ni su posición ni su momento, con exactitud. Pero luego me doy cuenta que el electrón también tiene propiedades ondulatorias. Entonces, llego a la conclusión de que el concepto clásico de posición y de momento con valores únicos y objetivos no corresponde con el mundo físico. Entonces ahí es donde pues, ya se ponen a poner las cosas medio turbias, ¿no? Para los físicos de aquella época. Entonces, si se dan cuenta hasta aquí, sí damos una descripción a la fenomenología, o fueron tratamientos heurísticos que sí fueron muy importantes y nos van a ayudar a describir la mecánica cuántica con postulados, ¿no? Todo esto que acabamos de ver es la antesala histórica y conceptual para implementar una teoría cuántica con sus propios postulados. Y esta teoría cuántica yo se las escribí para que coincidiera con lo que vimos el primer día, ¿no? Que tienen que tener su marco matemático básico, su correspondencia con observables, con estados, con dinámica y todas estas cosas. Y es lo que viene a continuación, pero si quieren ya lo dejamos aquí, ¿no? Son los postulados de la mecánica cuántica. Entonces los empezamos a ver mañana, porque faltan que 5 minutos. No, mejor los empezamos a ver, los vemos todos en una clase, ¿no?